Desde luego, Shakespeare no es propiedad de la Royal Shakespeare Company, creada, de la Real Compañía Shakespeariana, creada en fecha tan reciente como 1961 y por un director tan mediocre como Peter Hall, pero sufragada por el Estado como nuestra Real Academia Española y más aún que esta, con lo que el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte tiene artistas estatales, como si fuera un país comunista, aunque haya llegado a ese punto por vía de un medieval patronazgo regio. Sería absurdo que una compañía de comediantes de Aguascalientes, Oporto o Minneapolis considerara que en Stratford-upon-Avon se guarda a 0 grados Celsius el patrón exacto de cómo se ha de representar a Shakespeare, o que sus personajes hayan sido patentados por Sir Ian McKellen o Dame Judi Dench. Me parece que no haya otros actores en el mundo que McKellen y Dench. Sin embargo, enlazaré a esta explicación la sección de obras de la Real Compañía Shakespeariana, que ofrece una imagen sinóptica y rica en imágenes de la obra de Shakespeare. Y concedo que es importante conocer a Shakespeare en su lengua original, por supuesto, y con una cuidada dicción, aunque ésta sea la del inglés contemporáneo y no la OP, Original Pronunciation, pronunciación original del Early Modern English, inglés moderno temprano, propuesta por David Crystal en su ensayo de Oxford, en el ensayo de David Crystal, en su ensayo publicado en la edición de 2005 de Oxford Shakespeare, la edición quizá la más canónica de todas, pero insisto, Shakespeare tampoco es propiedad de la Universidad de Oxford, y lo que digan los críticos de la Universidad de Oxford tampoco va a misa, tampoco es una verdad indiscutible, tampoco es dogma de fe. Bueno, pues David Crystal publicó un ensayo sobre cómo debería pronunciarse el inglés de la época de Shakespeare en esta edición de 2005, después de su experimento en 2004 de representar Romeo y Julieta en esa llamada pronunciación original reconstruida en el teatro original de Shakespeare, el Globo de Londres, que como hemos visto también está reconstruido. Desde el primer dibujo anónimo en un manuscrito de Titus Andronicus que ya hemos visto, y las primeras ediciones ilustradas, la de Jacob Thompson, 1709, la de Theobald, 1740, de Francis Heyman y Hubert François Ravelot, de 1744, han enriquecido la iconografía shakespeariana los nombres de John Flaxman, William Blake, además fue Flaxman el que introdujo a William Blake en el mundo shakespeariano, George Clint, Daniel Maclise, Sir William Fuller Orchardson, Joseph Noel Patton, Arthur Boyd Houghton, Eugène Delacroix, Theodore Chassériau, Gustave Doré, que tiene maravillosas ilustraciones shakespearianas, y lo ideal sería, ya que estamos en el siglo XXI, y la reproducción digital es más asequible, sería ideal una edición. Claro, el papel satinado siempre es caro y la reproducción en color siempre es caro, pero sería ideal una edición de Shakespeare de Doré, no a través de sus grabados, sino a través de sus ilustraciones originales en color, que son un auténtico portento, un auténtico prodigio. Y además de Doré, Edwin Ossen-Ebbe, William Powell Frith y Rockwell Kent. Yo no tengo lamentablemente ninguna de estas ediciones, ni siquiera la de Doré, que me encantaría, pero tengo la de Rockwell Kent y considero que una experiencia maravillosa, una experiencia verdaderamente envidiable. Tengo un vecino iconoclasta que no está talando una morera, pero está taladrando algo, no sé si se va a oír. Una maravillosa experiencia como es la de leer Moby Dick de Melville en la edición ilustrada de Rockwell Kent. Por supuesto, es leer a Shakespeare en la edición ilustrada por Rockwell Kent. La tengo aquí, lo estoy sujetando al revés porque no tengo lamentablemente la sobrecubierta. Bueno, vamos a ver. Está fuera de escena porque es que esto pesa. William Shakespeare, y además vemos, a ver,
con cuidado, porque es una edición que he comprado a un precio bastante inferior a lo habitual, lo que quiere decir que está hecha a polvo. Vemos una lanza, claro, Spear, William Shakespeare, rompelanzas o agitalanzas, vale. Bueno, papel Biblia, que se ha pegado, ahí está. Las obras completas de William Shakespeare, la edición de Cambridge, que por cierto se habla poco de la edición de Cambridge, pero también es respetable. La edición de Cambridge, editada por William Eldis Wright, incluyendo las notas de Temple, ilustrada por Rockwell Kent, con un prefacio de Christopher Morley. Esto que suena es la imitación cuero con la madera, no se piensa en nada raro. Con un prefacio de Christopher Morley. Garden City Books, Garden City, New York. Bueno, pues esto es una... Claro, aquí lo que vemos es un bardo. A Shakespeare se lo llama el bardo de esta apelación anacrónica de tiempos célticos, de tiempos medievales. El bardo de Stratford-upon-Avon, y también el cisne de Upon-Avon. 1936, bastante poco me ha costado, aun estando hecho polvo. 1936, sí señor, me he comprado la edición de Rockwell Kent de 1936 por, qué sé yo, 10 euros o algo así, con lo cual evidentemente alguna pega tenía que tener. Está hecha polvo, tiene... estas motas de pintura roja no sé si son decoración original, imagino que sí, porque están por todas partes. Supongo que sí, que es una decoración con motas rojas, una especie de marcas de agua rojas, no lo sé. Bueno, entonces, 1936 contiene una carta al lector que está encabezada por esa imagen, ya hemos visto, falsa, completamente falsa, de la casa de Shakespeare, porque fue derruida por un iconoclasta para que no lo molestaran los turistas, para que no le vinieran ahí con preguntas a la hora de la siesta. Y el orden es menos caótico, desde luego, que es menos caótico que el de Astrana Marín, pero también es caótico. El orden son los sonetos, Enrique VI, las tres partes, Ricardo III, la comedia de los errores, Titus Andronicus, la doma de la bravía, o de la furia, más bien de la furia, claro, los dos gentilhombres de Verona, o gentiles hombres, trabajos de amor perdido, Romeo y Julieta, Ricardo II, pero sí, bueno, Ricardo II. No, perdón, este es el índice de ilustraciones, pero lo mismo es, y está bien, porque así voy a poder enseñar cada obra con su ilustración. Ricardo II, El sueño de la noche de verano, El rey Juan, El mercader de Venecia, Enrique IV, segunda parte, Enrique V, Mucho ruido por nada, Julio César, Como gustéis, La noche 12, Hamlet, Las alegres comadres de Windsor, Troilo y Crésida, Bien está lo que bien acaba, Medida por medida, Otelo, El rey Lear, Macbeth, Antonio y Cleopatra, Coriolano, Timón de Atenas, Pericles, Cimbelino, El cuento de invierno, La tempestad de Enrique VIII, Venus y Adonis y La violación de Lucrecia. Termina con La violación de Lucrecia. Bueno, pues lo ideal sería que fuera mostrando cada magnífica ilustración de Rockwell Kent al ritmo de su aparición en la exposición. Yo creo que es, ya lo digo, la mejor manera de leer a Shakespeare ilustrado en nuestro siglo. La ilustración de Rockwell Kent de 1936. Yo recomiendo a los editores que se hagan con los derechos de las ilustraciones de Rockwell Kent, si no es ya que están libres de derechos, que sería posible. Además, Rockwell Kent era un socialista y supongo que estaría encantado que sus ilustraciones estuvieran en ediciones populares, económicas y al alcance de los obreros, al alcance del mundo obrero. Bueno, era un socialista, pero no un leninista, ni un socialista, ya se sabe, como William Morris y como esa gente. Un poco más rojo que William Morris, pero bueno, revolucionario, eso sí, un revolucionario. No podemos juzgar el arte de los actores del pasado, del que solo tenemos los discutibles juicios de los críticos y las más plásticas, más útiles, por tanto, descripciones de los poetas. Pero gracias, me falta un gato aquí, estoy en un sillón que gira y parezco el Padrino. Bueno,
voy a intentar fingir algo de incomodidad y de seriedad. Pero gracias a ellos, gracias a los grandes actores del pasado, muchos grandes maestros ilustraron a Shakespeare. Pensemos en David Garrick, 1717-1779, retratado por William Hogarth, y Thomas Bardwell en Ricardo III. Ambos lo retrataron en ese papel. Naturalmente, el cuadro famosísimo es el de William Hogarth, que ya he enseñado. Ricardo III en su tienda recibiendo a los fantasmas. En John Philip Kemble, 1757-1823, retratado por Thomas Beech en Macbeth, por William Hamilton en Ricardo III, por Sir Thomas Lawrence en Hamlet, y anónimamente, pero en un cuadro de gran calidad, en un cuadro verdaderamente extraordinario y con un gran parecido, desde luego, con el actor, en Medida por Medida. Pensemos en Edmund King, 1787-1833, retratado por George Clint y James Northcote y caricaturizado por George Cruikshank y también por Robert Cruikshank, y en su hijo Charles John King, 1811-1868, retratado por Samuel John Stamp en Hamlet. Y también pensemos, ya más próxima en el tiempo, en Ellen Terry, 1847-1928, retratada por John Singer. Claro, he dicho antes Singer, pero como cantante, ¿verdad? Pero sería Singer, no lo sé. La verdad es que la ortografía y la fonética inglesa son siempre un desafío. Así que por Sargent. Todo el mundo conoce al grandísimo pintor Sargent, uno de los más ilustres artistas del siglo XIX y del XX, de principios del XX, que está un poco olvidado por ser un retratista. Y los artistas, como en tiempos de Turner, aprecian más a los paisajistas que a los retratistas, como si ser retratista fuera poca cosa. Sargent es un pintor de tomo y lomo, es un pintor colosal, un artista como la copa de un pino. Y este retrato de Terry como Lady Macbeth es una de sus obras más impresionantes. Y también fue retratada Terry, Dame como Judi Dench, Dame Ellen Terry, fue retratada también por Sir Henry Irving en Enrique VIII, en una representación de Enrique VIII. Por cierto, que esto de que los actores sean Sir y que sean Dame es algo relativamente reciente. El primer actor que fue ennoblecido con un Sir fue un actor con cejas pobladas, que yo creo que es el modelo, desde luego, es el modelo del Bram Stoker de Drácula y de las representaciones de Drácula, pero es también el modelo, por extensión, de todos los grandes actores de terror de tiempos sucesivos. Y estoy pensando en Vincent Price, pero sobre todo en Christopher Lee. Estoy pensando sobre todo en Christopher Lee, que además era un gran lector de literatura de terror de este tiempo, del tiempo de Bram Stoker. Él empezó a leer, se internó en ese mundo del terror y de lo fantástico con MacDonald. Si no me acuerdo mal, es MacDonald el autor al que más respeto y más por el que sentía más entusiasmo. Bueno, pues el primer actor que tuvo ese título de Sir puso de moda los actores de terror con cejas pobladas y con un físico muy parecido al de Christopher Lee, pero claro, antes estaba Bela ¿es húngaro? Por lo tanto sería Lugosi. Sí, es húngaro. Bela Lugosi es húngaro hasta el punto de que uno de los primeros papeles que hizo en Hungría fue el notario de Pelesca, que va a salir en esta exposición, naturalmente. El notario de Pelesca de Gál, de Joseph Gál. Bueno, pues efectivamente, Bela Lugosi. Bueno, ese modelo, el primero en usarlo fue, bueno, claro, el actor con cejas pobladas que hace de... Pero bueno,
mérito que tiene es el de haber sido el primer actor que obtuvo el título de Sir. Ya era bastante en tiempos de Garrick que se recibiera a un comediante, a un actor en reuniones de alta sociedad y en tertulias y en clubes elitistas, e incluso Samuel Johnson decía que si Garrick pedía ingresar en una, no recuerdo en qué sociedad o en qué club, él le pondría la bola negra. Él diría que no, porque era un cómico, claro, con un poco de sátira y desde luego con un poco de ironía. Garrick era un actor apreciadísimo por sus buenos modales, por su cultura, era siempre bien recibido y era muy apreciado en la tertulia en las tertulias a las que iba Samuel Johnson, no necesariamente las tenía que organizar él. Por cierto, que este volumen, los de Oxford Authors, los autores de Oxford, es una antología, una edición crítica de las obras principales de Samuel Johnson e incluye no sé si todo el Shakespeare de Johnson, pero sí bastante. Es que claro, aquí dice en la contraportada no, claro, que es famoso por su edición de Shakespeare, pero aquí lo que hay es un poco de la edición de Shakespeare de Samuel Johnson. Lo que pasa es que el índice es temático, no dice autor, prosa. Bueno, que aquí tenemos muestras bastante significativas de la. No hay un índice más general de la crítica. Sí, aquí está. Vamos a ver. Están los prefacios a sus obras críticas, aunque ninguna es de Shakespeare. Milton, Dryden, Pope, no. Esto estaba en otra parte. Aquí está, en la página 419, las obras de William Shakespeare, 1765. Y está el prefacio, un ejemplar, un espécimen de sus notas y las notas de la conclusión. Hay unas 50 páginas del Shakespeare de Johnson en esta edición. Me he quedado por Sir Ellen Terry. Que yo sepa, creo que no podemos juzgarla, aunque no estoy muy seguro. No sé si hay imágenes suyas. Desde luego, a quien sí podemos juzgar, a quien sí podemos, de quien sí podemos analizar su verdadero valor, es de Sir Laurence Olivier, 1907-1989. Claro, es que Ellen Terry murió en 1928. Así que si hay alguna filmación suya, como la hay de Sarah Bernard, será muda. A lo mejor hay, yo que sé, algún disco de cera, algún disco incluso, claro, algún disco de pizarra, pero es claro que digo de cera, un disco de pizarra puede haber perfectamente, pero claro, si tenemos la voz no podemos juzgar su actuación. Y de hecho muchos actores se consideran grandes actores a pesar de estar doblados, con lo cual es como si estuviéramos en el tiempo de los actores del cine mudo. No sé si podemos juzgar a Ellen Terry, pero a Sir Laurence Olivier, que fue retratado por Salvador Dalí, compartiendo su propio rostro con el de su interpretación de Ricardo III, sí podemos juzgarlo. Y de hecho nos ayuda a entender a Garrick más allá del famoso poema de Juan de Dios Peza, que no es más que una fantasía como el Mozart y Salieri de Pushkin. Creo que todos lo conocemos, creo que todos lo hemos oído alguna vez. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía, perdón, al aplaudirlo, no, parezco aquí Juan Valera, con el leísmo. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen, muriendo vivo,
y es mi única pasión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer, si soy amado. Un título adquirid. Noble he nacido. Pobre seréis quizás. Quizá. Tengo riquezas. De lisonjas gustáis. Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. De vuestra vida actual, ¿tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos, y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal, y no debe acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él sí, nada más él. Mas, ¿qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. Podemos levantar el plano artístico de Garrick por triangulación, uniendo los motivos por los que era admirado y censurado según el magnífico libro de William Clark Russell, Actores representativos. Lo cual no sé si quiere decir actores que representan, no sé si es, como dicen nuestros gramáticos, si es epíteto o calificativo. Bueno, actores representativos. Bueno, naturalmente esto de y a mí me hará reír, ah, sí, os lo juro, él, nada más él, más, ¿qué os inquieta? Así dijo el enfermo, no me curo, yo soy Garrick, cambiadme la receta. Esto es algo que siempre he considerado que se puede aplicar a muchos de nuestros humoristas, empezando por Chumi Chúmez, ese mal rollo, ese mal rollismo que transmite Chumi Chúmez, y algún humorista contemporáneo como Alberto González Vázquez, parecen cortados por este patrón del poema de Juan de Dios Peza, pero como digo, en el caso de Garrick, y por lo que sabemos, pues, es una fantasía. Sabemos plenamente que Garrick buscaba el aplauso a todas horas y en todo momento. Tenía una necesidad de aprobación enorme, pero bueno, aparte de que eso de que haya nacido noble, por supuesto rico era, por supuesto se hizo rico. Pero bueno, que esto es una fantasía. Y con esto no podemos saber cómo actuaba Garrick, porque evidentemente Juan de Dios Peza tampoco lo sabía. Por supuesto, no lo sabía. Es una figura mítica, pues como lo es Salieri y Mozart, como lo son Salieri y Mozart para Pushkin. Aunque Beethoven cuenta en sus cuadernos que Salieri anda diciendo, cuando estaba con la cabeza perdida, que había matado a Mozart, que tampoco, o sea, puede ser en sentido figurado, no lo sé. Bueno, y decía Beethoven, pues a ver, si él lo dice a lo mejor será verdad, obviando que Salieri estaba un poco ya con la cabeza perdida. Bueno, pues Pushkin lo convierte en un poema universal que se aplica a la envidia y convierte a Salieri en un prototipo, en un arquetipo de la envidia, en un modelo de la envidia que es universalmente cierto, pero históricamente falso. Como han dicho todos los críticos e historiadores de la música, si alguien tenía que envidiar a Mozart era... si alguien tenía que envidiar a alguien era Mozart a Salieri. Mozart tendría que envidiar el éxito de Salieri, pero Pushkin, naturalmente, como gran artista y finísimo hombre que es, le da el giro y se da cuenta de que Salieri podría envidiar el talento que él indudablemente reconocía, el talento de Mozart, a pesar de que el éxito lo tenía él. Y bueno, como todos sabemos, eso acabó en el teatro bueno, la obra de Pushkin es una obra de teatro que además fue llevada a la microópera, a la mini-ópera por Rimsky-Korsakov, si no me acuerdo mal. Y bueno, eso ya estaba en las tablas suficientemente, pero fue Schaffner el que lo llevó al teatro y luego Milos Forman al cine. Esa idea de Pushkin, esa idea
de Pushkin, inspirada por lo que se decía, por un rumor, pero que bueno, era... En fin, y esta historia de Garrick también es un universal de la depresión a la que se le dice sal y te distraes y viajas. No, hombre, eso no funciona. Ve a ver a Garrick, pero si soy Garrick. Bueno, pues es un universal para reflejar la depresión, pero no coincide con el personaje histórico. El personaje histórico, para hacer una topografía más o menos exacta de Garrick, para levantar el plano artístico de Garrick por triangulación, uniendo los motivos por los que era admirado y censurado, según este estudio, cuyo título no he terminado de... actores representativos, una colección de críticas, anécdotas, descripciones personales, etcétera, etcétera, es lo que pone el título, etcétera, etcétera, con referencia a muchos actores celebrados, muchos actores célebres, desde el siglo XVI, desde el siglo XVI hasta el siglo presente. Claro, estoy pensando, claro, porque Burbage es del siglo XVI, claro, y Shakespeare también, aunque Shakespeare muera a principio de... en la primera década, bueno, en la segunda década del siglo XVII, en la segunda década del siglo XVII, bueno, es mayoritariamente del siglo XVI, así que con razón, sí, actores celebrados desde el siglo XVI hasta el presente siglo, con notas, memorias y un breve compendio, un breve resumen de la interpretación inglesa, de cómo actúan los ingleses, de William Clark Russell, y esta obra es de 1888. Y si triangulamos lo que sacamos de aquí y de otras obras con los motivos por los que es admirado Olivier, según su mayor apologeta, Kenneth Tynant, que no sé si es Sir, y creo que no lo tengo en la mesa porque no pensaba llegar tan lejos. De entrada, voy a ver si es Sir, como Laurence Olivier. Kenneth Tynant, Kenneth Peacock, le va muy bien, pavo real, Peacock, le va muy bien ese nombre a un crítico tan pedante, tan amanerado, pero quede claro, no era homosexual. Lo digo porque sus elogios de Laurence Olivier, de Sir Laurence Olivier, recuerdan una entrevista que leí una vez a Javier Bardem, que empezaba diciendo, creo que además era un periodista, bueno, no es Sir, ni tiene título ni nada parecido, parece ser, no es caballero del Imperio Británico, nada, aquí no vienen sus condecoraciones en todo caso. Kenneth Peacock Tynant. Bueno, pues leía un periodista que se enfrentaba a una entrevista con Javier Bardem diciendo que había tenido hartas fantasías sexuales, empezaba diciendo así, con lo cual ya sabíamos que esa entrevista imparcial, desde luego, lo que es imparcial no iba a ser. Por eso veíamos preguntas o salidas tan absurdas como se llegaba a formular la pregunta de si ¿puede un comunista ser millonario? ¿Puede un comunista ser millonario? Eso salía, y naturalmente, como el periodista estaba pensando en otras cosas con Javier Bardem, pues dio una respuesta completamente inválida, pero pasó, porque ese periodista no estaba ejerciendo como tal. Entonces, a pesar de que esas inexplicables alabanzas a Olivier a veces parecen proceder de que esta gente del teatro lo que quería era tronchárselo, y que están, como ese periodista con Javier Bardem, más movidos por Afrodita y Afrodita Barbada que por otro tipo de exigencias. Puede parecer eso, desde luego, que solo hay esa explicación. Bueno, pero el caso es que Tynant era sadomasoquista, le gustaba pegar a las mujeres, le gustaba maltratarlas, atarlas, escupirles, lo que fuera, pero